Buenos días, muchísimas gracias por estar de nuevo acá. Vamos a continuar con el tema que estábamos pues analizando la clase anterior. La clase anterior vimos un temita que fue donde tomamos una rutina o subrutina y la pasamos al lenguaje ensamblador. Vimos un concepto de algo que se llama una rutina o subrutina hoja y vimos la definición de qué significaba que fuera hoja. ¿Qué significaba, Alejandro, si te acordás? Muy bien, llamamos una función, pero esa función adentro no llama a otra. Y eso es el hecho de que se llame hoja. De hecho, el término hoja se refiere a cuando ustedes llevan el curso de análisis y diseño de algoritmos, vemos árboles. Y cuando vemos árboles, nosotros vemos la estructura del árbol y al ver la estructura del árbol llega al puro final del árbol, nos quedan lo que son las hojas del árbol. En las hojas del árbol vemos lo siguiente. Nosotros veamos la estructura del árbol, era algo así por el estilo. Las hojas era donde el árbol terminaba. Estos son nodos intermedios y esta es la raíz del árbol. Cuando nosotros hablamos de un método hoja, se refiere a esto, de que no hay una llamada más allá. Y eso fue lo que vimos ayer. Hoy con lo que vamos a arrancar es el tema de recursividad, que eso lo vemos desde ¿cuál curso, Yandri? En la escuela. Muy bien. Entonces, eso lo vemos desde elementos de computación. Se ve lo que es recursividad, lo que son llamadas recursivas. En ensamblador también existen. Entonces, es parte de lo que vamos a estar trabajando acá. No es el enfoque de ustedes si ustedes no llevan cursos de compiladores. Sin embargo, si ustedes lo piensan, lo que hemos estado haciendo en el curso ha sido compilar. Vemos un codiguito en C y lo pasamos a ensamblador. Entonces, literalmente, eso que nosotros hacemos a mano es lo que alguien que hace un compilador hace cuando ustedes apretan F5 para compilar, es el agarrar el código en C y pasarlo a ensamblador. Hay otras partes adicionales aparte de eso. Hay un analizador sintáctico que es el que reviente, lo regaña a uno todo si no puso un punto y coma o si está utilizando una variable que no fue declarada. Pero el compilador lo que hace es automatizar esa tarea. Nuevamente, ustedes no llevan cursito de compiladores y es normal de que no lo lleven porque somos ingenieros en electrónica, pero tenemos que de alguna manera entender cómo funciona eso. Si ustedes llegaran a llevar un curso de compiladores, se van a dar cuenta de que se hacen a través de máquinas de estados y eso es chivísimo, porque resulta que un montón de teorías de diseño lógico en lo que respecta a máquinas de estados, que en ciencias de la computación se llama autómatas, se utiliza para el proceso de compilación, pasar de un lenguaje de alto nivel como C a lenguaje ensamblador. Entonces vamos a estar utilizando recursividad. Elisa, ¿te recuerdas que era recursividad? No. ¿Alguien acá? Entonces, Fabricio, vos. Se llama a sí misma. Se llama a sí misma. Es el término que hemos visto. Hay ejemplos clásicos que se ven en los cursos básicos de programación. ¿Cuál era esos ejemplos, José? Factorial y Fibonacci. Son los clásicos que uno ve en esos cursos. Vamos a arrancar la clase. Vamos a arrancar la clase con el ejemplito de factorial, que es este que vemos acá. Es el ejemplo que traigo hoy. Ejemplo factorial. Y ahí está. Ese es el ejemplo factorial como tal. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Con arrancar recursividad podemos tener dos enfoques. El primer enfoque es hacer un repaso de cómo funcionaba un código recursivo, entender el código recursivo y luego lo vamos a pasar al lenguaje ensamblador. O podemos de una vez, sin repasar cómo funciona la recursividad, sentirnos en la confianza de que ya estamos en la capacidad de pasar ese código a ensamblador, aunque no tengamos completamente claro cómo funciona. De hecho, eso ocurre con los compiladores. Los compiladores no necesariamente saben su código qué hace y aún así generan el ensamblador. Entonces, a continuación, en el siguiente video vamos a estar pasando eso a lenguaje ensamblador. Una vez que lo tenemos en lenguaje ensamblador, vamos a repasar el C qué hace
Y finalmente veremos cómo funciona eso en ensamblador.